Ya va a autorizar. Tocó Camacho. Su majestad del mundo pone frente a frente al Olimpia Sportivo Trinense, tercera fecha del campeonato. Le pega Quintana o le pega Del Mas. Quintana pasó, Del Mas y la zurda, al centro, arriba, golpe de cabeza. ¡Palo! ¡Dufour! Richard Ortiz conectó. Se salvó Trinidense después. Posición adelantada. Milciades Saldívar que levanta la bandera. Apareció en el área el capitán Richard Ortiz conectando el balón. Pica, manotea Dufour, pega en el palo. Mateo Gamarra intentando bloquear Camacho. Gamarra metió el pase, el golpe de cabeza. ¡Gol! En contra. ¡Gol de Olimpia! Autogol en los primeros minutos del partido. Una pelota larga que parecía no llevaba mucho peligro. Melgarejo cabeceó hacia atrás pensando que Dufour estaba en la portería. El arquero adelantado. Autogol de Diego Melgarejo. El centro de Mateo y Olimpia se pone en ventaja del defensor del Chaco. Gana el partido 1-0. De derecha Quintana, de zurda Leguizamón. Autoriza Juan Gabriel Quintana, tiró. Se les dio córner. Había en el trayecto esa pelota en la barrera. Quintana, una barrera que dio un pasito para adelante también, dicho sea de paso. Tutu Vargas, Leguizamón marca. Saca Centurión, pelota alta para Camacho. Vargas que llega primero, anticipa, presiona De la Cruz. Levanta Vargas, la va a buscar Sebas, si alcanza el peligro. Sigue Sebas, se enganchó, alcanzó, está en el área. Sacó Dufour con el pie, que cerca Olimpia del segundo, el remate de Sebas Ferreira. Sacó el arquero, insistiendo el Faro que va, pierde. Saca Melgarejo. Zarza corre y busca. Camacho devuelve para Zarza. La pelota para Melgarejo. Melgarejo para Zarza. Zarza intenta un taco. Camacho que devuelve bien y Zarza va a acelerar. Pica y se mete. Sigue Zarza. Está en el área. Enganchó muy bien. Tiró. Tapó. Tapó Olveira. Buena acción individual de Zarza. Es lo que va a proponer el chico formado en Olimpia. Pedro Zarza. Velocidad para él. Gambeta. Amagó que iba a entrar en un momento dado, hizo un quiebre de cintura hacia afuera. Esconde la pelota, Gauto espera, Zarza se pega a la raya, va a buscar el desborde, encara Zarza, va hasta el fondo, escapó, ganó notable, sigue Zarza. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Trinidense. ¡Qué golazo de Pedro Zarza! Gran acción individual. Parecía que no había ángulo. La jugada, dije como en la anterior, pedía centro. Pero Zarza tenía otra cosa en la cabeza. Tenía entre ceja y cerca al arco. El pelotazo la metió entre la pierna y el poste de Gastón Olveira, que estaba pensando más en el centro que en otra cosa. Zarza metiendo el derechazo bajo y esquinado. Lo empata Trinidense. Inspiración total de Pedro Zarza, de las inferiores del Olimpia. No lo celebró, no lo festejó. Empate 1-1. Aquí está la calidad individual. No había hecho mucho en función de equipo Trinidense para conseguir el empate, pero tiene este chico que sí. Insiste Mateo. Pelota profunda para Quintana. Giró Quintana, se metió al área. Quintana. ¡Gol! Determinación para ir en el 1 contra 1, para meterse en el área y
cuando parecía que le quedaba todo muy cerrado para pegarle al arco, se ladeó y con qué clase acarició esa pelota con la cara interna del pie derecho para meterla contra la portería de Dufour. Quintana encontró adelantado a Trinidad que salía y así define para que Olimpia vuelva a mandar en el marcador del partido. Olimpia 2, Trinidense 1. Toda y absolutamente toda es de Quintana, El cambio de ritmo en el momento correcto, acelera, termina sacando de circulación a su marcador y después ya piensa en la definición, le pone el cuerpo además a Da Silveira, lo aguanta y llega con aire como para elegir bien la esquina donde poner esa pelota, la coloca a un costado, todo lo hizo bien Hugo Quintana, magnífica corrida, caja quinta para él, sexta y adentro. Entregando por izquierda para Melgarejo, metió el centro para Clementino, de pecho para Zarza, Zarza enganchó, Zarza, ¿cómo resuelve Zarza? Centro, Clementino, cabeceó y se abrió la pelota cerca del poste, jugada de gol. Aquí va. Ataca Chiquito, se metió al área, ganó, notable jugada, vino el centro, ¡gol! Clementino, ¡gol! Deportivo Trinidense, Clementino González define el encuentro de los tanques. Gran jugada de Óscar Chiquito Jiménez para escaparse como si fuera un extremo veloz. Ganó sobre el costado izquierdo, hizo una asistencia, un pase precioso y Clementino definió con suavidad. Trinidense vuelve a empatar el partido. Ahora la historia está 2-2. Es un tanque, sí, Chiquito, pero también tiene técnica. Lo dejó pagando al Tutu Vargas. Ese sector derecho de Olimpia hizo aguas toda la tarde y noche aquí en el Defensores. Había cortado por su sector. César Olmedo no vuelve a su posición y a partir de allí queda mano a mano con Chiquito después. Se mete Alex Franco, sigue Franco, pelota por derecha, Richard Ortiz perfilado, quiere pegar, cambió de lado, vino para Quintana, la metió al área, Alcaraz, ¡gol! Alcaraz atropelló con toda la potencia para conectar ese cabezazo potente y esquinado para que el público de Olimpia se levante y festeje. Adrián Alcaraz vuelve a poner en ventaja al franjeado. Olimpia 3, Trinidense 2. Richard y la visión para habilitar a Quintana, el golpe de cabeza y de atrás con todo el panorama para él. Adrián Alcaraz conecta y Olimpia gana por tercera vez en el partido. Primero Franco para aguantar una pelota por el costado derecho, después Richard y en ese momento cuando Richard la toma ya empieza el retroceso y a meterse, a profundizar. El movimiento de Quintana es práctico, es sencillo, después de ponerla para el que llegue. Y quien venía, ojos bien abiertos, sí se hizo esperar y sobre todo la importancia de este gol para Olimpia. Adrián Alcaraz estaba esperando su momento para ponerlo de vuelta. Olimpia en ventaja 3-2 en el cierre del partido aquí en Sajonia. Partidazo. La figura, un gol y una asistencia. Hugo Quintana. Es el final. Lo ganó Olimpia. No le sobró mucho, pero el cabezazo de Alcaraz acomodó el marcador. Por 3 veces Olimpia estuvo al frente. Gran segundo tiempo. Olimpia escolta de Nacional. Olimpia 3, Trinidense 2.